Mi nombre es Tulio del Cid Menéndez. Nací en el municipio de Santa Lucía, departamento 21, en la zona limítrofe con El Salvador. En el año de 1933, el 18 de agosto de ese año, mis padres fueron Lisandro del Cid y doña Priscila Menéndez, ¿verdad? Ellos, de lo que yo puedo recordar, no recuerdo exactamente cuándo empezaron en Santa Lucía, pero ellos asistían a la iglesia católica. El caso que yo fui el último de la familia que fui bautizado en la iglesia católica. Pero ya en esos años, como en 1936, llegó una misión de la iglesia Los Amigos. Y el único que me recuerda en esa fecha, Emilio Menéndez Girón, ¿verdad? Él iba con los amigos y como mi mamá era prima hermana de él, cuando él llegó al pueblo, pues no dejó de visitar a mi mamá y él le explicó todo el plan de salvación y la misión en que ellos andaban, ¿verdad? Gracias a Dios mi mamá desde el principio le interesó y en viajes subsiguientes ella se entregó a los pies de Cristo, sin siquiera darse cuenta de mi papá, ¿verdad? Cuando mi papá viajaba, como era comerciante, iba a La Esperanza, en los pueblos salvadoreños, San Miguel y todas esas cosas. Y en uno de los viajes, cuando él regresó, le explicó lo que ella había decidido, ¿va? Y gracias a Dios que mi papá no fue rebelde, ¿va? Sino que también aceptó. Y desde que él aceptó, fue un hombre que le interesó, ¿verdad? Y trató de vivir una vida ejemplar y prácticamente dedicar su vida. Yo sí hacía a los negocios, pero siempre pensando que tenía algo que hacer en la obra. Cuénteme algo acerca de sus hermanos y cómo, porque una cosa es don Lisandro, doña Priscila, pero sus hermanos cómo fueron llegando a la iglesia, y cuénteme también de cuáles de los pastores nacionales usted recuerda que llegaron a Santa Lucía para seguir predicando el Evangelio. Bueno, mi papá fue celoso con la cuestión de la asistencia de uno a la iglesia. Quisiera o no quisiera, tenía que ir, ¿verdad? Y como él tenía su negocio, llegaba a sus clientes, antes de atender a los clientes, él les daba la palabra. Ya que después de darles la palabra, entonces las atendía en lo que ellos querían. Mi hermano, pues en realidad, como tenía que ir a la iglesia, prácticamente tenía que ya nacer en ellos el amor por la iglesia, ¿verdad? Y después de esa situación, según lo que yo recuerdo, llegaron los primeros pastores, ya cuando hubo un cierto arreglo entre los amigos y la iglesia de santidad, entonces empezaron a llegar los pastores a Santa Lucía. El primero que llegó fue don Apolonio Rodríguez y su familia. Empezaba su familia, ¿verdad? Después de don Apolonio recuerdo que llegó don Andrés Padilla Castillo y después don Braulio Medina y después varios pastores, que entre los que puedo recordar es don Luis Núñez, don Pedro Oliva, llegó don Pedro Oliva, llegó don Enrique Peñalba, un tiempo estuve allá, y don
había una muchacha, creo que era sobrina de don Pedro, Catalina Urquía, estuvo allá también, don Francisco Núñez, ¿verdad? Y después de eso vinieron otros pastores. Y misioneros norteamericanos, ¿cuáles recuerda usted que visitaron al principio y siguieron visitando aún cuando los pastores nacionales estaban allí? Bueno, el primero que llegó fue don Arturo Nazi, que era misionero en La Esperanza. Ellos iban siempre al lomo de mula allá porque no había ninguna comunicación. Y, ¿cómo se llama? Se adaptaban a las partes incómodas de esos pueblos, ¿verdad? Al calor y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ellos al lomo de mula. Después llegaron varias misioneras. Una que Nelly, no recuerdo, ¿verdad? Y luego don Arturo Vesper, don eh, Bernabé Buchón y otros que ahorita no recuerdo quién es más, ¿verdad? Ellos iban y que se adaptaban a la situación, ¿verdad? Porque hasta visitaron una comunidad que se llama Bañaderos, que ya queda colindando con El Salvador, solo el río de Torola de por medio. Entre sus hermanos, su familia, ha habido muchos músicos y en ese ministerio de la música han servido mucho y usted también tiene por lo menos una hermana que estudió teología, no sé si más de uno que estudió teología y que ha aportado mucho a la iglesia de santidad. Cuéntenos algo de esa parte, de cómo han aportado a través de la música, a través de la enseñanza y la predicación. Sí, el problema que existió es que como todo el mundo salió del pueblo a estudiar, ¿verdad? Sí. Y ese ya prácticamente el tiempo que pasaban ahí eran lapsos de tiempo cortos, ¿verdad? Y ellos aprendieron a tocar, porque antes se usaba un aparato de música que le decían armonio. Ahí empezaron a tocar en armonio, ¿verdad? Y la guitarra que es más común. Entonces ellos ahí como por lo general los pastores que llegaban eran músicos. Sí. Por lo general eran músicos, ¿verdad? Y si no, las esposas. Entonces, si no tocaban el armonio, tocaban violín, guitarra y todo eso. Entonces ayudó y que esta gente tuviera interés en aprender música. Y luego, como salieron de allí, en otros lugares donde les tocó actuar, pues siguieron aprendiendo música, ¿verdad? Sí, pero hábleme de sus dos hermanos que han aportado mucho a la música, Lisandro y doña Leticia. Como le digo, ellos prácticamente, allá prácticamente no se puede decir que aportaron gran cosa, porque ellos solo estuvieron fuera de Santa Lucía, ¿verdad? Sí. Porque unos fueron a estudiar a El Salvador y luego otros a Estados Unidos en realidad no fue mucho lo que pudieron aportar como músicos, solo esporádicamente cuando estaban allí, ¿verdad? Que ayudaron. Pero en otras iglesias, por ejemplo, Lisandro y doña Leti en Tegucigalpa, Sí, aportaron mucho. así es, Sí. así es. ¿Y qué recuerda usted de los primeros años de la iglesia en Santa Lucía y de los viajes a la Esperanza, la gente que participaba de Tegucigalpa, de la Esperanza, convenciones de jóvenes? ¿Alguna anécdota, algún recuerdo que usted tiene especial de aquellos tiempos? Sí, en aquella época se acostumbraba mucho lo que llamaban las conferencias. Estas conferencias se celebraban con aportaciones de los pocos hermanos que había, ¿verdad? Porque el tiempo que duraba la conferencia había que dar alimentación, pero todos aportaban. Unos ponían leña, otros frijoles, maíz, pollo, arroz, cualquier cosa, ¿verdad? Para poder alimentar en tiempo que durara las conferencias. Y cuando llegaban las conferencias, llegaban predicadores invitados para las conferencias, ¿verdad? Una,
convención de jóvenes una vez, hubo una convención de jóvenes, ¿verdad? Siempre era difícil porque como no había vías de comunicación, tuvieron que viajar por El Salvador para llegar. Fue la única eh, campamento de jóvenes que hubo allá. ¿Usted recuerda esa anécdota de cuando llevaron un piano hasta allá, a Santa Lucía, y que tenían que cargarlo a puro lomo porque como no había carreteras? ¿Recuerda algo de eso? Sí, en ese tiempo, como le digo, no había ninguna comunicación. Y se compró un piano que pesaba una barbaridad, ¿verdad? Y ocupaba mucha gente. Por ejemplo, para llevar una refrigeradora se ocupaban unas 20 personas, para irlos turnando por grupos. Y lo mismo pasó con el piano. Lástima que el piano, pues, prácticamente nadie tocaba. Y con el tiempo, pues, se deterioró. Como era madera, se deterioró. Ya el piano quedó inservible, ¿verdad? La iglesia de Santa Lucía, que fue prácticamente la primera en todo el sector de la frontera, apoyó mucho y particularmente su familia, su papá, para empezar otras obras. ¿Puede recordar ustedes cuáles otras obras en otros pueblos empezaron a apoyar para ir y predicar el Evangelio y que ahora son iglesias organizadas? Sí, con la conversión de mi mamá, los hermanos de ellas también llegaron al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, mi tío Israel, Filadelfo Menéndez, doña Isabel de Vázquez, y además de ellos, los primos pues pudieron llegar también, ¿verdad? Y otros de ahí de Santa Lucía, como Federico Alemán, don Braulio Claros, don Rogelio Cruz Montoya y otros, ¿verdad? Que pudieron llegar, ¿verdad? Y así fue poco a poco creciendo la obra, a pesar de que en esos tiempos era bien difícil, porque allí el sacerdote que manejaba esa zona era un rey, ¿verdad? Solo lo que él decía cumplían todos los feligreses. El caso es que cuando pasaban frente a la casa de un evangélico, ¿no?, se tapaban la cara para no ver las casas, ¿verdad? Y entonces había bastante eh, ¿cómo se llama? Oposición, ¿verdad? No le decían a uno, solo decían los herejes, así lo trataban a uno, los herejes, ¿verdad? Entonces, era una, pero como los gente que estaba ya una gente convencida, ¿verdad? Y empezaron ya la cuestión de la parte de financiamiento y gracias a Dios que pudieron financiar, ¿verdad? Por agradecimiento, porque mi papá y mi mamá pues fueron bendecidos, entonces tenían capacidad de poder diezmar y todas esas cosas, ¿verdad? Y después, a raíz de eso, se fue extendiendo la obra porque ahí el pueblo más cercano era Magdalena, pero un pueblo completamente rebelde. Cuando se iba a los cultos ahí en la noche, a pedradas los sacaban de allí, ¿verdad? Pero se abrió obra en Magdalena, en Santa Lucía, en Camasca, en Concepción y Colomoncagua. Fue una ramificación de la iglesia de Santa Lucía, al grado que mucha gente que emigró, porque en ese tiempo mucha gente emigró de esos pueblos a la costa. Y que tienen noticias que allá se convirtieron al Evangelio, porque ya traían un conocimiento, ¿verdad? Y hay noticias que esta gente se convirtió allá. Okay. Hábleme de lo que hábleme de alguna historia especial o de alguna anécdota, alguna cosa que sucedió en algunos de los cultos o de las convenciones de jóvenes o de las conferencias que usted siempre lo recuerda y que tal vez
lo dejó así, lo impresionó? Sí, lo único que yo recuerdo pues que la gente contribuía, ¿verdad? Eso era lo más importante. Y como ya uno en realidad en su juventud prácticamente también tuvo que salir de ahí. Y entonces ya hasta cierto punto se desligó, ¿verdad? Solo cuando uno iba a vacaciones y nada más, ¿verdad? Eso es lo que pasaba, porque uno tuvo que salir de allí, ¿verdad? Porque allí no había facilidades de estudio ni cosas parecidas, ¿verdad? Y la dificultad para salir, porque solo era lomo de mula y varios días de camino. Y la mayor parte de sus hermanos, todos estudiaron, se prepararon, muchos afuera de Honduras, hasta en los Estados Unidos. Cuéntanos algo de lo que hacen ahora sus hermanos, que están esparcidos en todas partes. Cuéntenos algo de su familia extendida. Sí, la única hermana que no estudió es mi hermana Aide, ¿verdad? Ella se quedó allá en Santa Lucía. Ahí vive ella en Santa Lucía. Y los otros hermanos estamos fuera de allí, ¿verdad? Eh, en Esperanza hay dos, ¿verdad? Está Osmin y Benny. En Tegucigalpa, Rodolfo y Leti. En San Pedro está Mario. En los Estados Unidos está Lisandro y Ruby, ¿verdad? Cada uno hizo su vida y si prácticamente han regresado solo por pasear, por estar un par de días y eso es todo, ¿verdad? Ya no volvieron ni nadie quiere vivir allá. ¿Y cómo se relacionaba esa iglesia de lo que usted recuerda con la iglesia de la Esperanza y las iglesias que estaban más para acá? Aparte de las conferencias, ¿habían algunas cosas que usted recuerda, actividades que se hacían entre ellos? Y siempre la dirigencia visitaba, la dirigencia de la Iglesia Nacional siempre visitaba, ¿verdad? Y ese pues en realidad era bastante positivo porque valía la pena, ¿verdad? No sé, ahora pues prácticamente no sé cómo estará la visitación de la dirigencia, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí se visitaba a la iglesia. Y otra cosa que había era en la cuestión de las juntas anuales, que las iglesias locales participaban, Sí. ¿verdad? Con sus delegados del consistorio, delegado de la iglesia, delegado de la escuela dominical, más el pastor, donde allá debatían en la junta anual si querían que el pastor continuara o que había que pedir otro pastor, cualquier cosa, ¿verdad? Esos delegados tenían esa facultad de hacer eso allá, ¿verdad? Entonces hasta cierto punto era positivo porque por lo menos se hacía ese esfuerzo de salir de allá y hasta Tegucigalpa, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué significa para usted que la iglesia de santidad esté cumpliendo 100 años de estar predicando el Evangelio aquí en el país? ¿Qué quisiera decirle a la iglesia, usted que es de una generación ya bastante avanzada, que ha estado bastantes años en la iglesia de santidad? Sí, yo considero en las pocas experiencias que tengo que la iglesia de santidad ha sido una iglesia bien organizada, con sus estatutos, desde el principio con sus estatutos, con su organización en forma, ¿verdad? Y la doctrina pues ha sido una doctrina que no ha variado desde el principio. Tal vez unas pequeñas variantes con la cuestión del cambio del tiempo que estamos viviendo, pero no ha variado. Y en realidad es una iglesia creíble al 100%, ¿verdad? Y ya eso de sobrevivir tanto tiempo es interesante, porque muchas iglesias se esfuman en el camino y hasta allí nomás terminó. Y la iglesia de santidad ha sido persistente, permanente y lo más importante, ¿verdad? Que su doctrina ha sido una doctrina
importantísima, ¿verdad? Que no ha tenido variantes. Si usted tuviera enfrente toda esta juventud nueva que está en la iglesia ahora, quisiera dejarle un mensaje. ¿Qué le quisiera decir a la nueva generación de cristianos de este siglo como un consejo, como un desafío hacia tal vez otros 100 años de historia? Sí, a uno como ya viejo, ¿verdad? Cuando uno asiste a iglesia y ve esos grupos de jóvenes, pues se complace, ¿verdad? Pero lo importante que es necesario parece, más adoctrinamiento y prácticamente con los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Necesita que esta gente hacerlos entender que servimos a un Dios que es justo y que un día nos vaya a llamar a cuentas y según lo que nosotros hayamos hecho aquí, así va a ser también el resultado. Y es importante que esta juventud siga bien compenetrada en lo que está haciendo, que no se engañe, que no sea por el hecho de decir pertenezco a tal iglesia y no hay nada tal vez en el fondo, ¿verdad? Entonces es importante que estos muchachos sean pilares porque son los que van a sostener la obra por otros 100 años más. ¿Cómo mira usted que puede llegar a ser la iglesia en otros 50, otros 100 años? ¿Qué serían las cosas que usted quisiera decir que debemos empujar hacia esos 50 años más? Sí, lo importante es saber en quién ha creído uno, ¿verdad? ¿Dónde está el fundamento? Porque, como dicen, no hay otro fundamento que el que está puesto, ¿verdad? Entonces, lo importante es perseverar, 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 porque los tiempos son difíciles y no sabemos quién nos va a deparar los años que vienen, o si ya el Señor va a venir, porque la situación está peor que Sodoma y Gomorra. Entonces, no sé Dios, Señor, cuánto va a tardar para recoger a su iglesia. Bueno, muchísimas gracias, don Tulio. Le aprecio mucho. Gracias.